El Señor Jesús les bendiga a todos mis hermanos de la red de familia a nivel nacional. Un fuerte abrazo para todos en el nombre de Jesús. A los maestros de familia, el hermano Elkin Torres, el hermano Carlos Valencia, a todo este hermoso departamento, a nuestro director general de la red de familia, a nuestro hermano Esdras Barranco, miembro del honorable consistorio de ancianos, y agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder compartir esta reflexión bíblica. Tengo mi Biblia abierta en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el verso 5. Dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le he titulado a esta reflexión bíblica Fe que traspasa generaciones. Indudablemente que todos creemos en una sola fe, y la verdad es que cuando hacemos referencia a la fe, es esa creencia, la convicción, la certeza, la seguridad de que tenemos sobre el Jesús, sobre el Dios, el Todopoderoso, aquel ser que ha transformado nuestras vidas. Además, cuando hablamos de fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué tan asertivas, qué tan efectivas son las palabras del apóstol Pablo? Y quiero hacer referencia a unas palabras como a la fe desde la perspectiva de entregar un legado. Pablo le recuerda a Timoteo en esta segunda carta, en el texto que acabamos de leer, le dice: Timoteo, traigo a memoria o trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó inicialmente en una abuela y luego esa abuela la pasó a una primera y una segunda generación. Estamos hablando entonces que habitó primero en una mujer llamada Loida. Luego esta mujer llamada Loida la pasó a su hija Eunice, y Pablo le recuerda a Timoteo que él también ha sido alcanzado por esa fe de esa abuela y de esa mamá. ¿Qué tan importante entonces, hablando precisamente de familia, es el legado que los padres le entregan a sus hijos? Sin duda alguna que cuando hablamos como iglesia, cuando hablamos como padres, como hijos y como familias, tenemos un gran desafío, y es que las generaciones que nos van a suceder o las generaciones sucesoras ¿qué van a recibir de parte de nosotros? Y me parece tan interesante porque Pablo hace hincapié, resalta entonces la importancia de entregar, así como Eunice recibió una enseñanza de Loida, así también Timoteo ha recibido una enseñanza de Eunice. Y cuando hacemos referencia a la enseñanza, al legado, a lo que se entrega, pues en cada generación ha tenido sus desafíos. Probablemente entonces estamos en un tiempo donde es una época de desafíos. Sin embargo, en este tiempo también los padres pueden entregarle un legado, pueden entregarle una enseñanza que trascienda generaciones. Incluso qué tan oportuno y tan diciente lo que expresó el salmista cuando dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y los formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sin duda alguna que cada momento de la historia ha tenido desafíos como el que estamos viviendo actualmente. No obstante, a pesar de los desafíos que enfrenta el ser humano a diario y sobre todo las familias, quiero invitarles a que podamos entregar como padres, como esposo, como la hermana que es esposa,
que ese hijo pueda recibir la enseñanza, la palabra, la formación que va a trascender su vida. Sabe que Dios siempre ha estado en control de todas las cosas y nos ha entregado una responsabilidad. Quiero hablar precisamente de ello, de esa responsabilidad que como seres humanos y dependiendo del rol que usted desempeñe. Esta hora le estoy hablando a un padre, le estoy hablando a un esposo, le estoy hablando a una mamá, le estoy hablando a una esposa, le estoy hablando a una abuela, a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a uno de los que hacen parte de este sistema familiar. Y quiero invitarle para que aprovechemos bien la enseñanza que hemos recibido de parte de nuestros padres y a su vez la enseñanza que como padres, que como esposos podemos transmitir a la generación siguiente. Si hay algo importante que se debe establecer en este tiempo es que las bases sean inamovibles, los fundamentos. Hay un texto que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hay de hacer el justo? Pero creo que en medio de este desafío del tiempo el que estamos viviendo, qué bueno comprender que todavía hay familias que están sobre la roca, que están sobre la base que es Jesucristo el Señor. Porque si estamos sobre la roca, estamos sobre Cristo, entonces vendrán desafíos, vendrán situaciones adversas, pero aunque venga la lluvia, la tormenta, la tempestad, saldremos victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso quiero invitar a los padres de este tiempo, a las familias de esta época, a las familias de modernas, a las familias del siglo XXI, invitarles a que la base se pueda entregar, la enseñanza se pueda entregar, porque es algo que es sólido, que permanece para siempre. Todos en algún momento hemos escuchado la historia de Moisés. Y quiero traerla a memoria porque la Biblia dice que cuando nació Moisés, dice que por la fe sus padres le escondieron, fue escondido por 3 meses, incluso desafiando el decreto del rey. Me llamó mucho la atención esta parte, porque el decreto decía que en el caso de los niños varones, no podían entonces tener vida. Sin embargo, los padres de Moisés, frente al decreto, frente a lo dicho por el rey, hicieron caso omiso y fue un acto de fe, de valentía. Quiero invitarle para que en este tiempo también, en medio de todo lo que podamos recibir de la sociedad, también seamos valientes. Valientes aquella persona que le crea a Dios y le crea el propósito de Dios para su vida. Y quiero recordarle que el mismo Moisés, ya estando grandecito, ya estando adulto, con el pasar de los años, dice la Biblia que el mismo Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Una persona que esté en una posición de privilegios, pues probablemente desearía seguir allí. Pero Moisés entendió que ese lugar de privilegio no era su entorno, no se sentía bien allí. Por eso, papá, mamá, cuando tú entregas la enseñanza y entregas entonces un legado, ese chico, aunque esté adulto, aunque ya esté grande, él comprenderá que hay lugares donde no debe de ir, que hay lugares donde no le queda bien estar. El mismo Moisés dice que rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón. El mismo Moisés dice en la Biblia que tomó la decisión de estar con el pueblo, de ser maltratado con el pueblo, que gozar de esos deleites temporales. Y esa expresión me llama la atención. Gozar de los deleites temporales. Hoy entonces el muchacho puede estar en algún lugar y puede entonces llevar la contraria a papá y mamá, pero la palabra que tú le has enseñado al chico, al joven, al adolescente, al joven, esa palabra está sembrada en su corazón. Y cuando una palabra ha sido sembrada en el corazón, por más que se esté adulto, jamás se olvidará de la mente y del corazón de ese ser humano. La decisión que tomó Moisés fue el resultado entonces de una enseñanza entregada por unos padres. La Biblia dice que la misma Jocabed, madre de Moisés, le instruyó. Fue una oportunidad entonces que ella tuvo en los primeros años de vida de Moisés para instruirle, para enseñarle. Incluso la palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere adulto, que cuando pasaran los años, él jamás se olvidará de lo que ha recibido. ¿Sabe usted que los primeros años en la vida de un ser humano son fundamentales? En esos años entonces se reciben las bases, los principios, se enseña, se forma. Y me parece entonces también en este tiempo invitar a los padres a seguir enseñando, a seguir trabajando sobre esas bases. Les invito entonces para que se siga impartiendo. Sabe que puede ser que en este momento una familia, un padre esté escuchando la enseñanza y diga, pero ¿cómo hago para tener una familia perfecta? Quiero decirle que familias perfectas no existen ni existirán. ¿Cómo funciona entonces el sistema familiar? Funciona de tal manera que somos humanos y los humanos somos imperfectos, cometemos errores, nos equivocamos. Por eso en las familias debe estar el perdón, el amor, la misericordia, ser bondadosos, ser buenos. No existe familia perfecta, ni existirá. Estos días estaba hablando con un joven y me contó su testimonio de vida que me llamó la atención y puede ser que a alguien le sirva este testimonio. El joven me decía: pastor, mi abuelita fue la que me entregó el mensaje, me entregó la palabra. Mi abuelita cuando llegaba tarde de la noche, a horas de la madrugada, y llegaba en un estado donde no era el mejor, mi abuelita siempre me decía: tú no eres la persona que estás aquí, que ha llegado, tú eres otra persona, tú eres una persona diferente, eres un hijo de Dios. Y esas palabras quedaron tan grabadas en el corazón de ese joven que hoy su vida la ha entregado a Cristo. Él me decía: pastor, mi abuela no vio ese proceso, ese cambio en mi vida, pero tengo la bendición de haber sido instruido. Esa abuelita seguramente quiso ver el resultado de hoy. Quiso ver a ese joven sirviéndole a Dios, quiso ver a ese joven bautizado, quiso ver a ese nieto sirviendo en alguna área de la congregación, en alguna área de servicio. No lo pudo ver, pero qué bueno poder decirle a los padres e invitarles a la fe, a no perder esa confianza y esa convicción, aunque seguramente, mi hermano, tú no veas a tus hijos que lleguen a los pies de Cristo y seguramente te vayas con el Señor, papá, mamá, ya que han pasado los años y ya no tienes las mismas fuerzas. Yo quiero invitarte a seguir confiando en el Señor. Qué bueno entonces invitar a las familias que en medio de nosotros tengamos palabras de esperanza.
Las palabras a veces, hermanos, son tan fuertes en medio de las familias, son tan duras. Hay personas que expresan, es que yo soy muy sincero, pero a veces esas palabras, esa sinceridad se pasa a otro plano y es palabras crueles, palabras fuertes que no se deberían de decir. Pero Santiago dice algo muy interesante: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me llamó la atención lo que dice la carta de Santiago, que nuestra palabra siempre sea con gracia, que tú le puedas expresar a tu esposo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu esposa, y le puedas decir: mira, Dios te ama, Dios tiene algo muy especial para tu vida, aunque no lo comprendas hoy, aunque hoy estés en otro camino, el Señor te va a ayudar. Y cuando te dirijas a ellos, dirígete con amor, con misericordia. En ocasiones entonces somos tan fuertes, tan un poco pasaditos en la expresión, en la forma de hablar, pero quiero decirle que la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados aquellos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellos padres, aquellas familias que se refugian en la misericordia, en el intentarlo, en el volver a empezar. A veces, hermanos, no tenemos resultados de manera inmediata porque nosotros queremos ver las cosas ya. Por eso quiero también recordarle a los padres que si muy probablemente tengas hijos en la etapa de la adolescencia, quiero invitarte a recordar que tú también pasaste por esa etapa y que, entre otras cosas, no fue fácil, porque la etapa de la adolescencia es una etapa de cambios, de transformación en el área tanto física, fisiológica, como en la parte mental. Sin embargo, allí es donde qué bueno recordar lo que Santiago también nos dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, que si alguno de pronto no sabe qué hacer, porque hay momentos, a todos nos pasa, ninguno puede decir que no le ha pasado, a todos nos pasa, llega un momento donde decimos: no sé qué hacer, no sé cómo enfrentar, qué camino tomar, qué decisión tomar. Pero Santiago tiene una respuesta para esa inquietud, para esa duda. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. No quiere decir que no tengamos sabiduría, sino que probablemente en un momento se nos cierran todas las puertas, se nos cierran todos los caminos, no sabemos qué hacer. Pero allí es donde es importante acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira, te necesito de ti, yo necesito que me muestres el camino, cómo debo de conducirme en mi casa, con mi familia, con los nuestros. Por eso también el escritor a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Quiero invitarte para que en medio de tus preocupaciones y el no saber qué hacer, te puedas acercar a Dios de manera confiada, segura, convencido que Dios tiene un plan especial para ti y tu familia, que tu familia está en las manos de Dios. Y si tu familia está en las manos de Dios, está en manos seguras, están en manos que van a salir adelante. Quiero invitarte a que te acerques a Él para alcanzar el oportuno socorro, para hallar misericordia. Cada vez que nos acercamos a Dios, entonces nos acercamos de manera tan especial que Dios nos escucha. A veces necesitamos solamente como esa oportunidad de desahogarnos, ¿no? Como contarle a Él y decirle: mira, Señor, lo que pasa con mi esposa, mira lo que pasa con los hijos, mira lo que pasa en el ambiente, en ese sistema familiar que no es fácil, Señor, pero cuando le entregamos a Él nuestras cargas,
Él tiene cuidado de nosotros. Me dirijo entonces en esta hora y decirle a alguien que cuando entonces busquemos de Dios y veamos que también humanamente esos recursos se nos han acabado, también yo quiero invitarte para que te puedas acercar a un líder de la iglesia, te puedas acercar a un diácono, a la esposa del pastor, al pastor, y que te puedan orientar, porque a veces nos ensimismamos, nos encerramos y no sabemos qué hacer, pero pidamos ayuda. Acerquémonos a Dios, que es la ayuda principal, pero también pidamos ayuda. Hay personas idóneas, hay personas que Dios ha preparado, que tienen herramientas para que nos puedan direccionar, nos puedan dar una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, un consejo a tiempo. Los proverbios son un consejo para alcanzar sabiduría, dice la Biblia. Proverbios de Salomón para alcanzar sabiduría. Y probablemente ese pastor muy seguramente tendrá la palabra de fortaleza, la palabra direccionada de parte de Dios. Entonces quiero dirigirme a una pareja a esta hora. Quiero dirigirme a un esposo, a una esposa. Quiero dirigirme a un padre. Quiero dirigirme a una mamá y decirles que es momento de perseverar en la fe. Es momento de no desfallecer. Aunque a veces parezca que no hay solución, que parezca que no se puede más, quiero invitarte para que ese pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y tal vez te has inundado ese pensamiento negativo, pero quiero invitarte a reflexionar e invitarte también para que puedas pedirle a Dios: Señor, extiende tu mano, ayúdame, Señor. A veces nos sucede muy frecuentemente y recuerda usted rápidamente lo que le pasó a Noé. Noé tuvo entonces un desafío para su tiempo. Noé predicó y la gente no le escuchaba. Dijo que iba a venir un diluvio, pero la gente no escuchó al mensaje de Noé. Sin embargo, Noé tuvo una misión y la misión de Noé fue salvar a su familia. Dice la Biblia, en la carta del apóstol Pedro, y solo 8 fueron salvos por agua. Quiere decir que este fue un hombre de fe, un hombre de convicción que, bueno, aunque los demás no escucharon, la puerta se abrió, él predicó, él anunció, él hizo el llamado, pero la gente no escuchó, pero su familia sí entendió, comprendió el mensaje y fueron salvos. Yo quiero invitarle en esta hora para que la salvación, la fe, la certeza, la seguridad, la podamos depositar en el Señor y que nuestro primer ministerio sea nuestra familia. Que nuestro primer objetivo sea nuestra familia, que le hablemos a ellos, que le insistamos, que les digamos que Dios tiene propósitos especiales para su vida. No está mal predicarle al vecino, predicarle al amigo del trabajo, de la empresa. No está mal, antes te felicito, pero qué bueno que nuestro objetivo esté siempre concentrado en nuestra familia, en los nuestros. Ellos necesitan, y yo estaba buscando por aquí, ¿qué se necesita entonces para que haya perseverancia en medio de esa familia, para que en medio del temor, de la inseguridad, de no saber qué hacer en medio de la familia, qué se necesita? Porque probablemente algún chico que hace parte de tu familia, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, puede estar pasando por un momento de ansiedad, está desesperado, pero vino a mi mente que qué bueno que nuestras casas se llenen de esperanza, se llenen del amor de Dios, que ese amor de Dios cubre multitud de faltas,
multitud de pecados, multitud de errores, de equivocaciones. A veces nosotros entonces somos como más misericordiosos con los de afuera. Con los de afuera somos un poco más tolerantes y con los de la casa nos volvemos rudos, nos volvemos difíciles con el cónyuge, con la esposa con el esposo, la relación entre el padre e hijo se vuelve complicado, incluso a veces en la iglesia saludamos bien a los hermanos, les tendemos el abrazo, pero cuando llegamos a casa somos fuertes, pero muchas veces esa esposa está esperando una palabra de amor, una palabra de confianza, una palabra de fe, esa palabra que Dios te ayudó, te usó para darle a otro, también tu familia la está esperando. Pero me llama la atención entonces esa parte, porque sí necesitamos llenarnos de palabras de amor, que nuestras palabras, que la forma como hablemos, que la forma como nos expresemos tengan ese ingrediente tan importante y es amor, que tenga ese amor que da Dios. Si hemos recibido de Dios amor, también vamos a dar de lo que hay en nuestro corazón. Esa esposa lo está esperando a través de esas palabras bonitas, de esas expresiones. Oh, qué importante que en casa se genere un ambiente de paz, de tranquilidad. No estoy invitándoles a ser perfectos, no, lo reitero, no existen familias perfectas, pero qué bueno invitarles al buen vivir, a la armonía, a la comprensión, a la tolerancia, al respeto mutuo, allí en medio de nuestras casas, de nuestros hogares, que reine la presencia del Señor. Claro, indudablemente que habrán dificultades, como por ejemplo la situación económica, la situación, la relación que puede haber entre padres con los hijos, el esposo con la esposa y situaciones más que podría enumerarlas, pero entre todas las situaciones que se lleguen a presentar, qué bueno que decirle al Señor, ayúdanos, que quédate, Señor, en nuestra casa, quédate para siempre, Padre Celestial. Por eso, como parte final, quiero invitarle a que usted entregue ese legado. Entregar un legado es entregar una enseñanza de vida, entregarle una forma de vida, de vivir diferente. En este mundo y en esta sociedad, en nuestro país, sale uno a hacer alguna diligencia, se enfrenta a la intolerancia, a la incomprensión, pero qué bueno que en nuestras casas se genere entonces esa entrega de ese legado, sea una entrega de paz, de tranquilidad, de paciencia, de amor, de comprensión, a tal punto que ese hijo quiera estar en casa, quiera llegar a casa, quiera compartir, que ese esposo quiera llegar a casa, que esa esposa quiera estar allí, porque hay momentos, hermanos, donde hay situaciones tan complicadas que el esposo no quisiera llegar, ni la esposa, pero creo que esta es una oportunidad para invitar, para que la fe que hay en medio de nosotros nos sostenga hasta el final. La fe entonces es esa experiencia de salvación. Yo he recibido la salvación por medio de la fe. Y entonces eso que yo he recibido de parte de Dios también lo pueda entregar a otros y sobre todo entregarle a los que están en ese círculo, en ese sistema familiar. Hoy hay una oportunidad de parte de Dios para que el Señor esté siempre con nosotros en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias. Estoy seguro que Dios tiene planes extraordinarios para tu familia. Hoy entonces invitamos para que las familias reciban esta fe que viene de parte de Dios,
pero también entreguen ese legado de fe. No solamente se recibe, sino que también se entrega. Recuerda lo que decíamos al principio. Pablo le dijo a Timoteo, la fe no fingida que habitó en una abuela, en una madre y en un hijo, y entonces esa fe también la necesitamos hoy. Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones en el nombre de Jesús.